caras. Cada cara contiene un porcentaje diferente de una emoción. En la primera cara había 90% de sorpresa y 10% de miedo. En la segunda cara, 50% de sorpresa y 50% de miedo. En la tercera cara, 90% de miedo y 10% de sorpresa. Como ustedes pueden ver, las emociones cotidianas de la gente con la cual nos rodeamos no es una sola emoción en su cara, sino un conjunto de emociones. Y esto mismo pasa en el cerebro. Muchas de estas redes o circuitos específicos de cada emoción están interconectados en nuestro cerebro. Nosotros ahora podemos estudiar el cerebro in vivo, mientras memorizamos, mientras pensamos, mientras planificamos, gracias a una técnica denominada resonancia magnética funcional. Los invito a nuestro laboratorio para que vean cómo estudiamos el cerebro in vivo de gente sin problemas neurológicos o psiquiátricos mientras realizan dilemas morales. Estamos en el área de resonancia magnética. Esto que ven aquí es un gran imán y vamos a utilizarlo para intentar ver qué partes del cerebro se van activando frente a distintos estímulos. Este es uno de los aparatos más utilizados en la época actual en la investigación en neurociencias porque nos permite acceder a la actividad cerebral en vivo. Es decir, yo puedo ver en el momento qué partes del cerebro se están reclutando para ejecutar cierta acción. En el programa de hoy vamos a utilizar el resonador magnético funcional para intentar averiguar cuáles son las partes del cerebro que se activan frente a los dilemas morales. Yo te voy a hacer algunas preguntas en base a ciertas situaciones que tienen alguna transgresión moral, es decir, alguna cuestión que no está socialmente bien percibida. Lo bueno es que no hay respuestas correctas o incorrectas. Estamos ahora sí en la sala de comando. Fernanda está en el resonador. Fernanda, ¿estás bien? Sí. A Fernanda le vamos a contar dos historias. En cada una de estas historias yo le voy a hacer una pregunta y vamos a esperar su respuesta. Y cuando ella nos dé su respuesta, vamos a ver qué áreas del cerebro se están activando frente a cada uno de estos estímulos. Te voy a contar la primera historia. Quiero que te imagines que estás al mando de una locomotora de un tren. El tren está yendo por su camino y alcanza una bifurcación. Hacia la derecha de este tren hay 4 trabajadores. Hacia la izquierda hay un solo trabajador. Si el tren sigue por su transcurso normal, va a dirigirse por la derecha, matando a los 4 trabajadores. Vos tenés una opción, que es activar una palanca que está en el panel de control de la locomotora, para que el tren no vaya por la derecha, sino por la izquierda. Si lo haces, va a morir el único trabajador que se encuentra a la izquierda, pero no los 4 trabajadores que se encuentran a la derecha. La pregunta, Fernanda, es, ¿activarías la palanca para salvar la vida de los 4 trabajadores, sabiendo que matarías al otro trabajador? Sí. Fernanda respondió que sí al primer dilema moral. Cuando vemos la activación de su cerebro, encontramos que el área en azul es el que está más activamente funcionando en este momento y es el área dorsolateral prefrontal. Este área permite que ella haga el razonamiento, ¿salvo a 1 o salvo a 4? Fernanda, en esta segunda historia ya no hay una bifurcación en las vías del tren. El tren se dirige por su camino y vos estás ubicada en un puente entre la posición del tren y un grupo de 4 trabajadores a tus espaldas. Junto a vos, en el puente, hay un hombre de gran tamaño. Si vos empujás al hombre a las vías, su cuerpo va a detener la marcha del tren, él va a morir, pero se van a salvar los 4 trabajadores. La pregunta, Fernanda, es, ¿empujarías al hombre a las vías para salvar la vida de los 4 trabajadores? No. A este segundo dilema moral, Fernanda respondió que no. Fíjense qué interesante que su activación cerebral se caracteriza por una zona más marcada de las emociones, que tiene que ver con la zona ventromedial prefrontal. Claro, en este segundo dilema, ejercer el daño directo sobre una víctima hace que no solo se razone si salvo a 1 o salvo a 4, sino que además se recluten las áreas de la emoción. Y eso es lo importante, entender que no siempre un mismo tipo de estímulo, como puede ser un dilema moral, activa las mismas áreas cerebrales. Lo que ustedes vieron fueron 2 historias con el mismo dilema moral. Morían varias personas o se salvaba una. Pero en una de las historias había una competencia entre las áreas racionales y emocionales del cerebro. Este dilema moral
Los filósofos por décadas han tratado de explicarlo, pero ahora ellos mismos, usando este aparato con los neurocientíficos, pueden explicar estos dilemas morales. Los invito a ver la segunda parte de la entrevista con el profesor Ledoux, en donde él nos cuenta una experiencia fascinante que están haciendo en su laboratorio, tratando de entender los mecanismos de la memoria y la emoción, que pueden inclusive llevar a mejorar una condición tremenda que afecta a mucha gente en nuestra sociedad, el estrés postraumático. What is the relationship between emotion and memory? Why emotions are important for us to recall things? So in modern science now, we think of memory as not as a simple single thing, but as the operation of a lot of different systems in the brain. So there are different systems for our cognitive memory, and for our emotional memory, and for our memory of motor movements, like learning how to ride a bike and so forth, skilled movements. So there are different kinds of memory systems for different kinds of memory. Emotional memories, on the other hand, work unconsciously. They involve a different part of the brain called the amygdala, and they are triggered unconsciously, but simultaneously often with cognitive memories. So let's say you have an accident. You're driving down the road, you have an accident, and there's a loud sound of the horn, which has gotten stuck on during the accident, and you're in pain and bleeding, and everything is really bad. And later, maybe 2 or 3 days later, you hear the sound of a horn on the street. So that sound will go into your hippocampus and remind you of the accident, remind you of where you were going, who you were with, what you were doing, and all of the factual details. At the same time, it will go to the amygdala and trigger an emotional response out of the amygdala. And the emotional response that's activated will modulate or enhance the perception of the cognitive memory. So these two systems interact. One is storing facts, one is storing emotional consequences, but when they're both reactivated at the same time by the same stimulus, then they interact so that the emotional system enhances the processing in the other. But even during the initial experience, the emotional arousal during that experience is going to strengthen that memory. So you're going to have a stronger memory about the accident than you would about the same place if you didn't have an accident there. So one thing that emotion does is it enhances or facilitates or solidifies the storage of memory, of cognitive memory. What is next in your lab? What is next in the field of emotion? Well, we've been doing a lot of research on trying to dampen or weaken emotional responses to memory. So a lot of people who are suffering, for example, from post-traumatic stress disorder or other kinds of intrusive memory problems are paralyzed by past memories of stressful events or traumatic events. So our rat research has given us clues as to about how we might be able to weaken these emotional memories. So we're not trying to erase memory in the big sense or in the usual sense of the word, or the cognitive memory, but instead we're trying to erase or dampen the emotional component of the memory that I just described. Vimos cómo el cine pudo representar las emociones humanas. También nuestra Plaza de Mayo fue testigo de emociones colectivas. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Y cuando uno de los nuestros vaya, caerán 5 de los demás. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Hace 25 años que las madres luchan para que esto no ocurriera. ¡Vergüenza la represión que está sufriendo el pueblo! La Plaza de Mayo fue el escenario de los hechos más importantes de la historia argentina. Durante décadas, allí se produjeron manifestaciones que reflejaron emociones populares, el sentir de un pueblo que quería expresarse.
Desde el 17 de octubre de 1945, con el reclamo popular de la liberación de Juan Domingo Perón. El 16 de junio de 1955, con el miedo por el bombardeo de la plaza, con el intento de derrocamiento del gobierno peronista. Pasando por el 25 de junio de 1978, con los festejos de la obtención del Mundial 78, en tiempos de la dictadura militar. La Plaza de Mayo fue la misma que recibió a las madres que reclamaban por sus hijos, por los primeros desaparecidos de la Junta Militar. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. 2 de abril de 1982, los argentinos también salieron a la Plaza de Mayo a festejar por la recuperación de las Islas Malvinas y fueron los mismos que 2 meses después protestaron por la rendición en las islas. La recuperación democrática se festejó en la Plaza de Mayo, con Raúl Alfonsín hablando frente a un pueblo esperanzado. El 20 de diciembre de 2001, el estallido social comenzó en la Plaza de Mayo, dejando en la retina la imagen del expresidente de la Rúa huyendo en helicóptero. El 25 de mayo de 2010, el Bicentenario de la Patria también se festejó en la Plaza de Mayo. Alegría, dolor, furia, miedo, pena, esperanza, emociones. La Plaza de Mayo fue testigo de nuestras emociones. Sin dudas, la Plaza de Mayo fue testigo de todas nuestras emociones y también de nuestros sueños. Miren la siguiente foto. Es una foto de cuando fuimos eliminados del Mundial de Fútbol. Lo interesante de esta foto es que si yo le pregunto a un adolescente de Finlandia que nunca estuvo en ese partido, que nunca vio el partido, que nunca se enteró del partido y que incluso no conoce los colores de Argentina, él puede, porque es humano, inferir las emociones de esa gente en la foto. Ese chico se puede dar cuenta que esa gente estaba triste. Eso, la capacidad de inferir emociones en la mente del otro, es una de las capacidades, quizás, por la que somos humanos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Primero, que las emociones humanas se pueden estudiar científicamente. Segundo, que hay un set de emociones básicas en todas las especies y en todas las culturas. Alegría, tristeza, ira, disgusto, sorpresa. Estas emociones básicas tienen un sello facial distintivo y a su vez un circuito, una red neuronal específica. Y un set de emociones secundarias, culpa, vergüenza, orgullo, que tienen más que ver no tanto con nuestro pasado evolutivo, sino con el contexto y la cultura. No es lo mismo emoción que sentimiento. Si un tigre hambriento entra en este estudio, yo seguramente voy a correr. Ahí se producen dos fenómenos, emoción y sentimientos. Cuando yo corro, la sangre va a ir más hacia los músculos que al aparato digestivo. La frecuencia cardíaca va a aumentar. Eso es emoción. Ahora el pánico, que yo también voy a sentir, eso sí es sentimiento. Vivimos en un estado emocional. Las emociones son críticas para nuestra supervivencia. Las emociones son claves en la memoria, en la toma de decisiones, nos ayudan a evitar el dolor y a buscar el placer. Vamos a continuar juntos con el viaje a través del desafío científico más importante de nuestra época, entender el cerebro humano. En el próximo programa estudiaremos la memoria, pero no solo la memoria, algo también fascinante como el olvido. También nos preguntaremos si lo que recordamos es el hecho que vivimos o la última memoria o el último recuerdo de ese hecho. Los espero la próxima semana.